Son las 7:21, el domingo el presidente Noboa cumplió su primer año de gestión regular, digámoslo así. Él ya está 2 años y medio en el poder, luego de terminar con el periodo del presidente Guillermo Lasso. César Ulloa, politólogo, está con nosotros para analizar este discurso. César, gracias por acompañarnos. Un discurso de 34 minutos, acompañado de, digamos, de reportajes, de videos, como dirigiéndose a determinado sector, quizá a la generación Z, a los nativos digitales. Ese es un poco el enfoque desde la campaña inicial del presidente Noboa. Pero en lo de fondo, ¿cuánto? Muchísimas gracias, Milton. Un cordial saludo a la audiencia. Es un discurso ausente de autocrítica. La gente esperaba un poco más de conciencia en términos de tener un balance entre lo positivo y lo negativo. Me parece que fueron bastante ausentes temas como la seguridad social, es decir, la seguridad social pende de un hilo. Creo que no se reconoce el desmantelamiento del sistema de salud pública. Y por otro lado, también es un contrasentido que se juegue a combinar texto con videos, porque la misma generación Z inmediatamente, mientras miraba, ¿no es cierto?, el informe a la Nación, estaba pendiente del fact-checking. Y el fact-checking nos dice de manera contundente que muchas de las cosas y aseveraciones que dijo el presidente son completamente falsas. Entonces, yo creo que fue un discurso que emociona poco, que ilusiona poco, que no nos da mucha esperanza porque hay ausencia de la orientación hacia donde nosotros queremos conocer que nos lleva este gobierno, Milton. Ahora mismo que tú mencionas lo del fact-checking, Ecuador Chequea hizo una verificación de 42 puntos del presidente, 13 fueron ciertas, 11 imprecisas, 7 engañosas, 2 falsas y 9 no se pudieron verificar. Esto es lo que ellos hicieron, este ejercicio. Hay otras organizaciones y otras personas, como tú dices, que también sacan sus propias conclusiones y hacen sus propias verificaciones. El tema es que el discurso fue enfocado básicamente a eso, a presentar un poco de lo que el presidente, de lo que el gobierno ha hecho con este tipo de cosas numéricas. Bueno, yo creo que la gente no puede desconocer, no puede advertir, no puede dejar de aplaudir lo que, por ejemplo, cumple las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el combate al crimen organizado internacional. Pero por otro lado también vemos una ausencia total en términos de política social. Creo que si algo el Ecuador extraña, si algo el Ecuador solicita es que este gobierno nos trace una línea definitiva hacia dónde vamos en términos de atender a la población pauperizada estructuralmente. Es decir, si uno mira, por ejemplo, los indicadores de pobreza multidimensional, en el Ecuador casi llegan al 42%, considerando que el 66% se concentra en la población rural. Entonces yo creo que fue un discurso que además estuvo armado, a mi modo de ver, bastante mal, en términos de que si se sabía que sí iba a ser inmediatamente una comprobación instantánea de lo que el presidente decía, me da la sensación que a veces se subestima, se menosprecia que hay otras personas que están haciendo un análisis al instante, ¿no es cierto? Vamos con cosas que son positivas. Sin duda, la guerra contra el crimen organizado. Esa es quizá la mejor carta de presentación que tiene el gobierno. Bueno, indudablemente hay que rendirle honor a lo que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero encabezadas y dirigidas por el gobierno. Es decir, eso se debe reconocer. Bueno, el gobierno es el ejecutivo y el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza, pero habrá que entender que en esa estrategia indudablemente hay una serie de personas con gran experiencia como el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Porque pasa por la decisión del gobernante. Me parece que el presidente en este caso la ha tenido. Tema económico, poner la casa en orden. Se administra bien el tema macroeconómico, pero no se siente abajo, en la microeconomía, en el bolsillo de la familia. El presidente habló de la reducción de la pobreza. Dicen que hay más dinero, que la situación está mejor en el país. ¿Se siente eso en quien debe sentirlo? Hay una desconexión sobre el manejo de la macroeconomía y la microeconomía, y voy a poner cifras que desmienten ese tipo de cosas. Por ejemplo, más de 200,000 bachilleres quedan por fuera de la continuidad de educación superior. En temas de desnutrición crónica infantil ni siquiera se ha llevado a hacer la encuesta para saber en qué términos estamos. En temas de atención de política social no hay absolutamente nada. Entonces, si bien ha bajado el riesgo país, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que honrar las deudas que el Estado tiene con sus acreedores, sin embargo, cuando uno va al mercado, lo que hace la gente es estirar el billete. Y estirar el billete quiere decir que no alcanza a fin de mes para atender todas las necesidades que el ciudadano común presenta en todas las semanas. Cosas de las que no se hablaron. Ya mencionaste una, la seguridad social. Pero otra, la lucha contra la corrupción. Ahora mismo hay un escándalo de corrupción que envuelve
a personajes que están relacionados con el gobierno, el caso Progen. No se dijo nada de eso. Bueno, yo creo que no se dijo ni tampoco se va a decir, porque si existe algo como característica del gobierno es la opacidad. Es decir, poco o nada se pronuncian respecto de que los amigos, agnados y cognados puedan estar involucrados en temas de altísima sensibilidad como es el tema eléctrico. Y a mí me da la sensación que esto molesta mucho a la ciudadanía porque una bandera del gobierno, tanto en campaña electoral, en muerte cruzada y luego en lo que venimos escuchando es la lucha contra la corrupción. Entonces hay una contradicción flagrante en términos de luchar contra la corrupción y la impunidad y cuando vemos, por ejemplo, que hay un fiscal que concursa para fiscal y además hace las acusaciones en el caso Progen, que es una contradicción completa. A ver, días antes del informe, el presidente Noboa puso una carta al país en la que se refería a varios temas, entre ellos el caso Progen, el título de su esposa, los autos comprados, algunas críticas que se le hacen, una oferta en salud, que ya la detalló el 24, pero esa carta hacía presumir que podía ser parte del contenido del discurso, que no fue. No, yo creo que fue una carta más o menos como patadas de ahogado, porque además a los ecuatorianos no nos interesa los autos de alta gama que tienen, no nos interesa el estatus o la calidad de vida que tiene, a lo que nos interesa a los ecuatorianos es que mejore nuestra calidad de vida. Y yo creo que esta carta, que es más una carta sensible, era un poco lacrimógena, es decir, que trata, ¿no es cierto?, de resistir las constantes críticas que tenía el gobierno, no nos dijo nada. Y yo creo que el informe a la Nación debió concentrarse en cosas muy puntuales, educación, salud, seguridad social, obras públicas. Al día de hoy no hay una obra pública emblemática. No se puede decir que este gobierno tenga nada emblemático. Ha dicho que este es del año de las obras, del 2026. Primero, poner la casa en orden. Este es el año de las obras, vamos casi a mitad, vamos a esperar a ver qué pasa, démosle el beneficio de la duda. En el tema internacional no se dijo nada sobre Colombia, por ejemplo. Bueno, en el tema internacional no se dijo nada sobre muchas cosas, como por ejemplo la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores, que cada vez más reduce la importancia, la presencia de los profesionales de carrera y hecho de la Cancillería una Cancillería más de orden político. Habría que entender cómo se producen ciertos nombramientos en embajadas claves del Ecuador. En segundo lugar, el tema de Colombia. No se sabe a ciencia cierta, y pasan los días, la afectación real que tiene el comercio entre los dos países. Y en tercer lugar, me parece que es un gobierno que apuesta mucho a la alianza que tiene con los Estados Unidos, pero por ejemplo no ha tenido los beneficios como cuando Colombia luchaba y tuvo la doctrina de la seguridad democrática. ¿Cuánto el Ecuador recibe de esa alianza, Milton? A la interna, en lo político, queda claro que este es un gobierno que no pacta con los políticos, pero que tampoco busca acuerdos. Por lo menos yo no recuerdo haber escuchado nada sobre invitar a las fuerzas políticas que sí, no está bien que no vayan los opositores para que después estén comentando además, pero no invita, es decir, sigue con una, digamos, autosuficiencia política el presidente Noboa. ¿De verdad no necesita del resto? El presidente necesita de todos y de todas las ecuatorianas. Creo que los grandes acuerdos nacionales deben enfocarse sobre la base de cosas puntuales. El tema de la seguridad debe ser un acuerdo nacional. El tema del combate a la desnutrición crónica infantil debe ser un tema nacional. El tema de la seguridad social es un tema nacional. El tema de recuperar el agro es un tema nacional. Mientras el presidente crea que solo con su equipo puede resolver los problemas nacionales, estamos más cerca del despeñadero. Es decir, habrá que ver si en esta conducción que tiene el Ejecutivo puede sostener la mayoría que en el Congreso, digamos ahora en la Asamblea, la tiene. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno mira también el informe que dio el presidente de la Asamblea, es un informe que pierde el año, un informe que reprueba, un informe que ni siquiera le permite pasar a supletorio. No nos olvidemos que en la Asamblea Nacional, de las 9 leyes que se envían con carácter de urgente, 2 fueron declaradas inconstitucionales y 6 están ahora con demandas de inconstitucionalidad, lo que nos quiere decir que tampoco en la Asamblea hay oficio respecto de lo que supone legislar y fiscalizar. Gracias, César, por haber venido a hacer este rápido análisis del discurso presidencial, que también fue rápido, 34 minutos.